cual se crea un parentesco. Es un proceso que hace un padre y que a este padre le cuesta. Este proceso le cuesta al padre. Es un proceso donde realmente el hijo no interviene. Nada puede hacer el hijo para obtener este estatus. Simplemente el hijo lo recibe. Resulta que en la antigüedad la adopción pues era muy frecuente en la sociedad romana. Aquellas personas hacendadas, aquellas personas que eran muy ricos por lo general, cuando no tenían heredero, procedían a adoptar. Y esta adopción lo mismo lo hacían con niños, con adultos. O sea, no había un rango de edad, no había límites para ejercer esta adopción. Y sucede que cuando como que ya se concretaba la adopción, entre las cosas que estudié, voy a puntualizar 3 cosas que me llamaron la atención, las 3 cosas básicas. Y número 1 es que las antiguas deudas de este hijo, que fue beneficiado, fue llamado hijo, las antiguas deudas, las situaciones legales, eran pues pagadas por el padre. Ya este hijo pues tenía un padre que le representaba. Lo segundo que sucedía es que instantáneamente asumía un nuevo nombre, o sea, se le colocaba un nuevo nombre al recibir un apellido nuevo, pues esto lo hacía ya, pues ocupaba un estatus legal donde ya inmediatamente pasaba a heredar todo lo que el padre tenía. Pero así como este hijo recibía bendiciones, también este hijo tenía obligaciones. Se establecía un nuevo sistema de obligación para él. Este hijo tenía que aprender sobre lo que había heredado del padre. Este hijo tenía que no solo aprender, sino que tenía que ejercer una buena mayordomía de lo que había heredado de este padre. Y automáticamente entonces comenzaba este hijo a tener una prioridad por su padre. Y la prioridad no era más que agradar al padre. Y sobre este tema de agradar al padre es que quiero estarles predicando en esta noche. Agradar al padre porque dice la palabra, Efesios 1, del 5 al 6, dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Qué hermoso que este proceso que les expliqué al inicio, literal, fue lo que ocurrió en nuestras vidas. Nuestro Padre Dios tuvo que sacrificar algo que para Él era muy importante, era lo más preciado para Él, su único hijo, Jesús. Fue un proceso que a Él le costó, porque Jesús siendo Dios, Él se despojó de todo y vino, se humilló hasta lo sumo para pagar el precio que usted y yo debimos de pagar producto del pecado. Entonces el Padre le costó su único hijo, pero precisamente la adopción es una acción de amor. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué nos hace nosotros? ¿Por qué podemos decir que somos hijos de Dios? Aquí dice la palabra que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Es recibiendo a Cristo. Muchas personas tienen el concepto, e incluso los evangelistas, como que han escuchado esto, es muy común, que dicen, no, porque yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios y esto es un error. La palabra dice que hijos de Dios, en Juan 1:12, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente recibiendo a Cristo, creyendo en nuestro corazón en Cristo y confesándolo, es que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, poniendo esto claro, ahorita cuando nuestra pastora Elizabeth preguntaba que si había alguien nuevo aquí, una hermanita levantó la mano y le doy gloria a Dios porque ya la hermana recibió al Señor en esta casa. Ella es de las nuevas, pero recibió al Señor en casa. Gloria a Dios por eso. No hay hermanos nuevos, pero era importante que pincelara porque esta es la base del evangelio. Somos hijos de Dios por gracia. Usted y yo no lo merecemos. No lo merecemos. No hicimos nada. E incluso recibiendo a Cristo,
No lo merecemos, hermano. Fue la prueba de amor más grande que usted y yo hemos podido experimentar, que jamás nadie va a igualar esa prueba de amor que el Señor hizo por nosotros. Entonces, en la condición de hijos de Dios, todos nosotros se supone que debemos de tener la actitud, que debemos de tener la prioridad de ¿qué? De agradar al Padre. Y entonces cuando me pongo a estudiar, digo, bueno, muchas cosas son... le agradan a Dios. La palabra dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que le agradan los adoradores. Dice que los de puro corazón, los de corazón limpio son los que van a ver al Señor. O sea que Él mira la condición de nuestro corazón. El Señor le agrada. Pero yo decía, bueno, ¿cómo resumir todo lo que le agrada al Padre en tan poco tiempo? Y el Señor pues me llevaba a 2 puntos fundamentales para mí, que es lo que le quiero compartir en esta noche, porque cumpliendo con estos 2 puntos, hermanos, de ahí se deriva todo lo demás. Y lo primero que quiero compartir es cómo agradar al Padre. Dígale a su hermano, con fe. Dígale a su hermano, con fe. La palabra del Señor nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Que dice, continúa, dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Ya una vez que somos hijos de Dios, hermano, este término, este concepto de la fe, todos lo conocemos en teoría, que la fe es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de aquello que no se ve, que la fe sin obra es muerta, pero somos muy buenos en la teoría, pero no tan buenos en la práctica. Sin embargo, el Señor hoy en esta noche es como que nos está recordando, para mí es básico, es importante que seas un hijo lleno de fe, porque sin fe es imposible agradar al Padre, sin fe es imposible que podamos caminar en el nuevo tiempo que el Padre nos ha anunciado y que podamos cumplir con aquello que el Padre ha dicho de cada uno de nosotros. Entonces, ya la palabra lo dice, imposible es que le agrademos al Padre sin fe. Entonces este código, este concepto lo tiene el enemigo. Él lo sabe, que si Él hace de alguna manera que nosotros dejemos de creer, ya somos desagradables delante del Padre. Entonces, ¿qué recursos usa el enemigo para hacer que nosotros creamos en lo que no es? ¿Qué recursos usa? Número 1, el temor. El temor es algo, hermano, que yo digo que es un síntoma, es como un sazón, es como una de las cosas que el enemigo siempre va a usar. De hecho, yo digo que cuando usted en su vida se analiza qué estoy sintiendo, si en algo usted está sintiendo temor, y es normal que en algún momento todos de una forma u otra sintamos temor, lo que no es normal es que no enfrentemos el temor. Porque la palabra dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El temor. Si a usted de repente le duele la cabeza, por poner un ejemplo, es normal, hermano. ¿A quién en un momento no le ha dolido la cabeza? Pero, ¿qué sucede? Usted le duele la cabeza, se pasa 2 o 3 días, por poner el ejemplo, con dolor de cabeza, y ya el tercer día el enemigo le pone un pensamiento, envía un dardo, y en su mente el enemigo le está diciendo, ya tienes que ir a hacerte una resonancia. Y ya 2 o 3 días más ya el enemigo está diciendo, lo que tienes es un tumor. Y entonces a usted le invade el temor, porque quien ante una situación de enfermedad no, como uno se lo está sintiendo en el cuerpo, uno de momento no ha sentido ese susto, ese, ay, será. Y entonces como empezamos a alimentar ese temor que no viene de Dios, ese temor hace que empecemos a sentir y a creer real lo que el enemigo nos está diciendo. Cuando el Señor nos dice que por cuanto somos hijos, nosotros tenemos sanidad en Cristo, que por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el enemigo, él es experto en hacernos creer lo que no es. Él es experto, hermano, en hacernos. Si hay algo que hay que señalar, el Señor dijo que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y no es que yo le esté dando alabanzas al enemigo. El Señor dijo que Satanás es astuto, ¿verdad? Pero entonces el Señor dice también para nosotros como hijos que tenemos que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Entonces usted y yo tenemos que examinarnos. ¿Qué estoy sintiendo? A ver, en todas las áreas de mi vida, en mi familia, en el ministerio, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo paz? Porque la paz viene de Dios.
Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, no es el concepto, en el mundo tienen un concepto de que para tener paz significa que no puedes tener ningún problema, que tienes que estar ahí todo bien, todo perfecto. Sin embargo, el Señor te dice, la paz que yo te doy, tu entendimiento es que es sobrenatural. La paz que yo te doy no significa que vas a tener carencia de situaciones, sino que en medio de las situaciones tú vas a encontrar en mí reposo. Esa es la paz que viene de Dios. Entonces, ¿qué sucede con el enemigo? Que él provoca pues ese temor. Dile a tu hermano, suelta el temor en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. No pare la alabanza, hermano. Vamos a ver un pasaje. Este pasaje me ministra mucho con respecto a ese tema. Mateos 8:26. Dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Este pasaje se refiere a Jesús. Este pasaje se refiere a cuando él estaba hablando a sus discípulos. Él entró a la barca y le dijo a sus discípulos, vamos adelante. Y dice que cuando ellos estaban avanzando en el mar, de repente se levantó una gran tormenta, pero una tormenta tan fuerte que las olas golpeaban la barca donde ellos iban. Las olas eran grandes, no eran olitas más o menos, no, olas que dicen que superaban, que pasaban el nivel de la barca. Cualquiera en ese momento en medio del mar, cualquiera se turbaría, se asustaría. Y dice la Biblia que Jesús dormía en la barca en medio de la tormenta. Y entonces sus discípulos comenzaron a sentir miedo, y sus discípulos entonces, maestro, lo despertaron porque sintieron miedo, se turbaron y dijeron, sálvanos que perecemos. Y entonces ahí donde Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y yo decía, bueno, ¿y por qué el Señor le diría eso? Porque cualquiera en medio del mar, cuando usted mira para abajo y usted ve todo negro, y de momento que usted no se ve ni las manos y las olas y el agua, el viento, bueno, Padre, es natural que los discípulos pues sintieran un poco de temor. Sin embargo, Jesús se incomodó, porque ¿cómo se te va a ocurrir, discípulo, que Cristo te escogió, que Cristo te llamó, que Cristo se montó en la barca y te dijo, ven conmigo y boga más adentro y avanza? ¿Cómo se te ocurre creer que Cristo te llamó para que tú perezcas en una tormenta? Ay, yo entendí eso, y así como los discípulos, gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Esos discípulos somos nosotros, pero más que discípulos somos hijos. Somos hijos de Dios. ¿Cómo se nos ocurre pensar que el Señor nos predestinó? Predestinar significa que Él nos escogió desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Él nos amó primero. Usted y yo ni remotamente pensábamos servir a Cristo. Usted y yo ni remotamente, muchos de nosotros, llegamos incluso hasta rechazar las cosas de Dios. Y aún antes de eso, ya Dios había dicho, tú vas a ser mi hijo. Yo voy a pagar un precio por ti. Voy a darte mi único hijo para que tú también tengas la condición de hijo. ¿Cómo se nos ocurre pensar entonces que el Señor, habiendo hecho tal sacrificio por nosotros, hoy vamos a perecer? Yo no sé cuál tormenta es la que se ha podido haber levantado en tu vida. Yo no sé si la tormenta es de enfermedad. Yo no sé qué tan altos sean las olas que puedan estar golpeando tu barca. Yo no sé cuál es el temor que tú estás teniendo, porque si Cristo está en tu barca, tú no tienes de qué temer. No tienes de qué temer. Gloria sea el Señor. En este pasaje podemos ver dos tipos de hijos. Los hijos que, estando en el Señor, que sabemos que Dios está en nuestras vidas, de repente vienen esas tormentas que se levantan, pero el enemigo los confunde, los turba con el temor y empiezan a clamar, Padre, que perecemos. Y la tormenta es tan fuerte porque el enemigo se las arregla para crear escenarios para que usted y yo sintamos miedo, para que usted y yo dejemos de creer en el Señor. Entonces yo miro que aquí están los hijos como los discípulos, hijos que se ponen a clamar al Señor, pero claman desde el miedo. Y eso no es lo que al Padre le agrada.
Al Padre le agradan los hijos que se levantan como Jesús y reprenden la tormenta y desatan bonanza. Esos son los hijos que tenemos que ser usted y yo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Usted no pare su alabanza. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Resulta que cuando me pongo a analizar un poquito la palabra bonanza, que lo busco, yo no soy muy buena estudiando así en lo que es la internet, pero bueno, hasta donde mi conocimiento me dio, logré encontrar algunos significados de la palabra bonanza. En este caso, dice que bonanza, uno de los sinónimos es que hubo calma, que hubo quietud, que hubo paz. Pero habían otros significados, habían, otros sinónimos que bonanza me sorprendió. Vaya luego y búsquelo, póngalo ahí, anótelo y luego usted estúdielo. Resulta que bonanza significa bendición. Resulta que bonanza significa florecer. Resulta que bonanza, hermanos, tiene un sinnúmero de significados que yo decía, wow, Padre, espérate, tremendo. Porque en este caso, ellos estaban en una tormenta, estaban en un mar agitado. Y cuando Cristo se levantó y reprendió la tormenta, hubo bonanza. Y en este caso se refería a que hubo paz. Pero si tu tormenta, como decía ahorita, es de enfermedad, cuando tú reprendas esa tormenta que se ha levantado en el nombre de Cristo, recibirás sanidad. Si tu tormenta es que el enemigo se ha levantado, bendito sea el Señor Jesucristo. Si el enemigo se ha levantado para querer zarandear tu familia, tu finanza, sepa que el enemigo no puede mover un dedo si papá no lo autoriza. Se lo recuerdo. Entonces, si papá lo permite, ¿para qué usted cree que es, hermano? Para que su nombre sea glorificado. Pero entonces no es que usted y yo tengamos temor, sino es que tenemos que levantarnos. Vamos a hacer un escaneo. Y yo le ruego al Espíritu Santo que en esta noche Él nos esté revelando qué área de nuestras vidas se ha levantado como tormenta. Dónde es que el enemigo ha estado operando. Pero para levantarnos en el nombre de Cristo a reprender esa tormenta. Para desatar las bonanzas en nuestras vidas. Pero no solo en nuestras vidas. En nuestra familia. Donde quiera que el Señor nos ponga. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El temor es un síntoma de que hay operación del enemigo. Pero la paz viene de Dios. Si hay algo que el enemigo jamás podrá reproducir, es paz. Ustedes saben que el enemigo es un imitador, que él trata siempre de levantar una antítesis de las cosas de Dios, pero sobre la paz él jamás podrá reproducir paz. Entonces que eso sea como una medida. Si estoy sintiendo paz, gracias papá. Y que miren, tenemos que vivir una vida en continua alabanza. Y vamos a ver más adelante por qué. El temor, mis hermanos, no le agrada a Dios. Para agradar al Padre es necesario llenarnos de ese perfecto amor que echa fuera el temor. ¿Qué perfecto amor? El amor de Dios. Cuando hay una persona que realmente ha entendido el sacrificio del Padre, que realmente ha asumido la adopción del Padre, cuando hay una persona que ha entendido cuánto te ama el Padre, el temor no tiene cabida ahí. Ahí el temor no tiene cabida. Porque usted está entendiendo que su Padre le ama y que el amor de su Padre es incondicional. Y que no hay nada que usted pueda hacer que haga que el Señor le ame más. O nada que usted pueda hacer que haga que el Señor le ame menos. Sencillamente Dios decidió amarnos por misericordia. Entonces cuando usted está entendiendo que su Padre le ama y que su Padre no lo tiene en esta casa por casualidad, sino que usted es obra, el Señor entendió, el Señor en su amor, en su tiempo perfecto, destinó que usted y yo estuviéramos en esta casa para manifestar su obra. ¿Qué cosa puede levantar el enemigo en contra de los hijos de Dios? No puede prevalecer. No puede prevalecer, hermano. Entonces nosotros como hijos de Dios, para agradar al Padre, tenemos que enfrentar el temor. Tenemos que llenarnos del perfecto amor de Dios. La palabra dice, Primera de Juan 4:18. Amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Aquí yo tenía una versión diferente que me gustaba también.
que es de una Biblia, una traducción de la Biblia hispanoamericana, dice: amor y temor, en efecto, son incompatibles. Escuchen, amor y temor son incompatibles. Es como el vino y el aceite. Si usted está lleno del amor de Dios, en usted no va a haber temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, dice Mateos 14:31 dice, otro pasaje, vamos a ver algo similar. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje hace referencia a, en este caso, ya el Señor le dijo a los discípulos: vamos a encontrarnos en el otro lado. Los discípulos subieron a la barca, en este caso no estaba Jesús. Y la Biblia describe que Jesús vino en la cuarta vigilia, eso es en la madrugada, vino caminando sobre el mar y se le presentó a los discípulos. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, de hecho no lo identificaron. Ellos se turbaron, ellos volvieron a sentir temor y empezaron a decir: es un fantasma. Miren lo que provoca el temor. El temor crea en nosotros confusión a tal punto que hace que usted y yo no recibamos lo que es de Dios. El temor provoca confusión. Cristo venía caminando sobre las aguas hacia ellos. Yo era un fantasma. ¿Cómo que es un fantasma? ¿Cómo se le ocurre a los discípulos pensar que era un fantasma si el Señor les dijo: vamos a encontrarnos? Ustedes saben que yo miro aquí. ¿Por qué digo que cómo se les ocurre eso a los discípulos? Porque los discípulos debían estar acostumbrados a lo sobrenatural. Los discípulos habían caminado con Jesús. Los discípulos habían visto al Maestro hacer milagros de multiplicación, hacer sanidad. Había ya hecho liberación. ¿Cómo es que entonces van a ver de repente una manifestación sobrenatural y van a sentir ese temor? Pero está bien, es válido porque somos humanos. Jesús le dijo: hey, tranquilo, no tengan miedo, soy yo. Miren el amor del Padre, que nos conoce, pero que aún así nosotros fallándole, Él nos mima. Hey, tranquilo, soy yo. Entonces, Mateo 14, del 27 al 30 dice: el temor provoca, quiero regalarle este rema porque fue de bendición para mi vida. El temor provoca confusión y nos hace dudar de lo que viene de Dios. Y usted va a entender por qué les estoy regalando este rema que el Señor me dio. Un testimonio que les voy a hacer más adelante. Mateo 14, del 27 al 30 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Voy a detenerme aquí. El Señor les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y viene Pedro y le dice: Señor, si eres tú. Pero no te acabó de decir ahora mismo que era él. ¿Cuántas veces el Señor todos los días nos reitera: mi presencia está contigo, no temas, mi presencia está contigo, tú encárgate de obedecer mi palabra, encárgate de que mi presencia, que tú me busques en intimidad, búscame en intimidad, que mi presencia te acompañará, que yo me voy a encargar de darte todo lo que tú necesitas? ¿Y cómo es entonces que de repente vamos a decir: ¿y será que el Señor está conmigo? Yo así es como miro la actitud de Pedro. Entonces digo: Dios, Pedro, Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y nuevamente nuestro Señor, tan paciente y tan hermoso, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí voy a detenerme nuevamente. Yo entiendo, estoy pensando así en voz alta, que el Señor les había dicho que se iba a encontrar con ellos en la otra orilla. Sin embargo, Él vino hacia ellos andando sobre el mar. Yo creo que el Señor les estaba mostrando a sus discípulos una nueva dimensión de sobrenaturalidad. Sin embargo, los discípulos tuvieron temor, les vino la confusión, pero aún así el Señor les siguió hablando. Pero aunque Pedro también fue movido por ese temor y medio que se confundió, que el Señor tuvo que decirle 2 veces: sí, soy yo, ven. Miren qué lindo la actitud de Pedro, porque Pedro descendió de la barca.
Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo puedo decir entonces, entender que Pedro caminó en lo sobrenatural. Y en esta casa ustedes lo volvieron a escuchar. Digo lo volvieron porque el Señor ha sido reiterativo en esto. Es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo donde vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios en esta casa. Entonces es como el Señor diciendo, soy yo, ven. Soy yo, ven. Bendito nuestro Señor. Entonces usted y yo, que seamos como Pedro. En esta decisión, en esta primera etapa de decidir bajar de la barca. Porque en ese momento Pedro no se fijó en que los demás discípulos no se bajaron. No dijo, eres tú, voy. Y se bajó de la barca. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que al ver el fuerte viento, Pedro entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Nuevamente el miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí se repite nuevamente, como decir lo mismo del pasaje que les decía anterior. ¿Cómo que Señor, sálvame? Si el Señor estaba sobre las aguas y te dijo, ven. La presencia del Señor estaba ahí y Dios no te dijo, ven para que te hundieras. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque se puso a mirar lo que estaba a su alrededor, que dice que un fuerte viento. El Señor nos decía hoy por medio de la compañía profética, nos decía, no pongas tu vista en lo que se mueve, algo así. Realmente no recuerdo, pero yo sentía la confirmación una vez más de esta palabra, con esa palabra que el Señor nos daba. Hermano, nosotros no podemos observar lo que hay a nuestro alrededor. Número uno, por medio de ese pasaje entendemos que cuando el Señor nos da una palabra y cuando nosotros decidimos caminar para obedecer a Dios en esa palabra, el viento se va a levantar. El Señor nos decía hoy, nuevas entidades, el nuevo tiempo. La tormenta, o sea, los vientos contrarios se van a levantar, pero usted y yo no nos podemos detener. Usted y yo no podemos mirar ese viento contrario. Usted y yo tenemos que, como nos decía el Señor, hoy lo reitero, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El Señor nos está llamando en este nuevo tiempo y nosotros vamos a decir, Señor, henos aquí. De hecho, ya lo estamos diciendo, Señor, henos aquí. En esta noche, en el nombre de Cristo, renunciemos a todo temor. Porque el perfecto amor del Padre se ha revelado a nuestras vidas y el temor no tiene cabida en nosotros. Nosotros tenemos que decir hoy toda confusión, todo aquello que quiera levantarse para turbarnos, para hacernos dudar de lo que Dios nos está diciendo. Hoy eso se va en el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te llama, cuando Él te diga ven, no te enfoques en el viento contrario que se levanta. Mantén tu mirada en Jesús. Dios nos llamó a caminar en lo sobrenatural, hermano. Hermano, eso, no sé, eso hay que creerlo. Y el que cree, siente. Y el que lo siente, lo vive. Porque creer no es más, yo digo, que como decir, un concepto un poco más cómodo de entenderlo. Que creer, la fe, no es más que aquella seguridad de la manifestación de aquello que tú has creído. La seguridad de la manifestación de aquello que tú has creído. Y si el Señor, que es el Todopoderoso, nos dice que vamos a caminar en lo sobrenatural, si papá lo dice, yo lo creo. Y por cuanto lo creo, lo vamos a ver. En el nombre de Jesús. Y aquí va el testimonio. Voy a tratar de resumirlo bien, pero lo voy a compartir con ustedes porque por mucho tiempo, sabiendo del amor de Dios, sabiendo de que el Señor estaba conmigo, de que mi Dios es todopoderoso, de que para Él no hay imposible. Como decir, en la teoría sabía todo eso, pero llegué a ser incrédula. Y todo por el temor. Yo recuerdo que en una etapa de mi vida donde no estábamos en esta casa, fue la primera etapa. No había un líder ni siquiera cerca de nosotros porque no nos estábamos congregando. Comenzaron a suceder cosas conmigo que yo no tenía explicación, no tenía a quién preguntarle. Y sucedía que yo de repente miraba a las personas y yo era como que entendía
ciertas situaciones que estaba viviendo la persona y eso venía a mí con sentimiento. Y el impulso era orar. Para ese entonces yo no conocía que era intercesión, qué es lo que era eso. Y eso fue pues más recurrente. Y luego cuando estaba en la presencia del Señor, el Señor veía visiones de personas que nunca he visto, no sé si las veré, pero podía ver la imagen de la persona y llegaba a mi corazón, a mi espíritu, pues la necesidad que tenía la persona. Y yo sabía justamente por qué tenía que orar y en qué momento dejar de orar. Era algo hermoso, hermano. Digo era porque jamás he vuelto a tener ese tipo de experiencias por esto que sucedió. Pero le doy gracias a Dios porque hoy puedo contar el testimonio. Y el hecho de que no lo haya vuelto a vivir no significa que no lo voy a volver a vivir. Amén. Sucedió, bendito el Señor. Sucedió, hermanos, que en una de esas experiencias, en una milésima de segundo, tuve una visión, pero que no era de Dios. Aquello fue tan espantoso, aquello fue que aunque quisiera describírselo no podría porque... Y eso fue tan tremendo, eso fue el recurso que el enemigo usó para paralizarme. A raíz de eso que me sucedió, que vuelvo y repito, por eso es la importancia de venir donde los ministros. Porque hay cosas que usted quizás está pasando, que usted no sabe si son de Dios o no son de Dios, pero para eso están los ministros. Y como no teníamos en ese entonces, era el primer tiempo todavía, yo no entendía bien el amor de Dios, no entendía nada, el Señor lo permitió. El asunto es que producto a esa experiencia, yo cogí un temor, hermano, pero tan grande, que yo me pasé días y días que yo no podía orar con los ojos cerrados, porque yo creía que cuando yo cerrara mis ojos, eso iba a estar ahí esperándome. Y tan grande fue que eso me paralizó. Y entonces, ¿qué sucedió? Que a raíz de esa experiencia, yo comencé a rechazar lo espiritual. Lo comencé a rechazar porque no lo entendía. Después el Señor empezó a tratar, no sé, en otras áreas de mi vida, con sueños, pero entonces surgió ¿qué cosa? La duda. Ya no era el temor fue lo primero que el enemigo usó. Ya para ese entonces, más adelante, ya yo lo que sentía era duda. Tenía una experiencia o algo y decía, no, eso no es de Dios, o será o no será de Dios. Y tanto fue así, que ya llegué a rechazar por completo las cosas espirituales. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, somos más espirituales que naturales. Porque nosotros somos un alma en un cuerpo con un espíritu. Entonces, son dos cosas espirituales con una cosa material. Entonces, nosotros no podemos espiritualizarlo todo, pero tampoco naturalizarlo todo. Nosotros no nos podemos cerrar a lo espiritual porque por causa del temor, por causa de la confusión y de la duda que levanta el enemigo, el Señor puede estar queriendo tener un trato contigo especial, un tiempo nuevo, y tú estarlo rechazando sin darte cuenta por el temor o el susto de que sea del enemigo. Para eso está el Espíritu Santo. Está el don de discernimiento. El Señor nos va a mostrar cuándo es Él y cuándo no es Él. De hecho, cuando usted se acostumbra a tener una vida de intimidad delante de la presencia del Señor, cuando somos amigos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Y cuando el enemigo quiera colarse, el Espíritu Santo no lo va a revelar. Amén. Entonces, ¿cómo agradamos al Padre? Abriéndonos a lo sobrenatural, con la fe. Pero también agradamos al Padre con amor. Recuerden, les dije que él iba a hablar de dos cosas, que esas dos cosas pues iban a dar pie a otras, ¿no? Es como en sentido general. Ya les hablé de la fe. Ahora les quiero hablar del amor. Mateo 22, del 37 al 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si nosotros no le correspondemos al Señor en amor, no vamos a llegar a amarles, hermano. Porque recuerden que Él nos amó primero. Y para llegar a amar al Señor, usted y yo tenemos que valorar aquellas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Eso se llama gratitud. Cuando usted empieza a valorar y a darle gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho por su vida, usted se llena del amor de Dios.
Usted comienza a experimentar cosas tremendas de parte de Dios, donde usted entiende que su vida no le alcanza para usted retribuirle al Señor ese amor que el Señor le dio. Y entonces usted comienza a amar al Señor, a manifestar su amor. No solo que te diga, Padre amado, yo te amo. Sí, eso es bueno, eso es alabanza, eso es adoración. Pero no solo es aquello que decimos, sino aquello que hacemos. Para usted amar al Señor, usted tiene que ser recíproco, o sea, tener un corazón agradecido, y ahí se va a evidenciar ese amor del Señor. Porque de otra manera, usted no va a poder llegar a amar a sus hermanos de la manera que Dios espera. ¿Qué dijo Dios? Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón primero. Este es el primero. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Si no es con el amor de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder manifestar el amor a nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque nuestros hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, criados de manera diferente, edades diferentes, o sea, es normal que de repente hayan formas de pensar diferentes. Y hay hermanitos, el otro día me reía con mi mamá y le daba gracias al Señor por una hermanita que estábamos saludando. Y mi mamá me decía, ay, esta hermanita es tan fácil de amar. Ella se deja amar tan fácil, porque hay hermanos que, como dice uno, son como una masa de pan, o sea, que se dejan amar fácil. Pero hay otros hermanos que son más complicados, pero siguen siendo hermanos. Hay otros hermanos que para poder usted amarle, usted necesita ese amor de Dios. Usted necesita ver a Dios en ese hermano, porque si no, usted no va a poder mostrarle el amor. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa hay una característica, y es que como que entre las cosas que hay, como que nosotros tenemos la tendencia de fijarnos más en lo negativo, en los defectos de los hermanos que en las virtudes. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, hermano, yo me confieso. Y es algo que y entonces hay momentos donde tú dices, no, espérate, ¿por qué? El mismo precio que pagó el Señor por mí, lo pagó por ese otro hermano. Amén. Entonces, el mismo amor que Dios tuvo por mí, lo tuvo por ese hermano. Entonces, si yo quiero mostrarle el amor a mi padre, yo tengo que amar a mi hermano. Pero para poder amar a mi hermano, yo tengo que llenarme del amor del Padre. Así es como funciona. Entonces, seamos sinceros, seamos genuinos delante del Señor. Porque, hermano, hay que revisarse en las áreas de nuestras vidas donde nos pueda estar faltando amor. Quizás con los hermanos no tenemos dificultad, fíjense, porque eso suele pasar. A lo mejor usted se derrite, por decirlo de alguna manera, con sus hermanos en amor, y de repente cuando usted con los suyos, usted en su casa, se da cuenta que no evidencia ese amor que usted le da a sus hermanos. Por poner el ejemplo. Seamos genuinos delante de Dios en reconocer, Padre, me está faltando manifestar tu amor en esta área de mi vida. Nosotros tenemos que mostrarle el amor de Dios, como yo decía, con hechos, con acciones. Nosotros no podemos ser indiferentes al dolor ajeno. Nosotros no podemos ver a esas personas que necesitan y nosotros pasarle por al lado como que esas personas. No, porque ahí hay un alma. Usted no sabe si esa persona también fue predestinado a salvación, si ese va a ser su hermano el día de mañana. Tengamos presente que no es solo decir, Señor, te amo, sino te lo demuestro, Señor. Amén. Gloria a Dios. Juan 4, del 32 al 34, Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Eso es hablando con los discípulos. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor no les estaba diciendo con esto que Él no comía. Yo lo que miro es que el Señor les estaba dando una enseñanza. O sea, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Para los discípulos en ese momento era una prioridad comer porque tenían hambre. Pero Jesús le estaba diciendo que como hijos de Dios, que queremos agradar al Padre, para nosotros debe ser una prioridad hacer su voluntad. Nosotros no vamos a poder mostrarle al Padre el amor que sentimos por Él si somos desobedientes, si no cumplimos con su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros somos hijos de la voluntad del Señor. Fue Dios. Hermano,
Analicemos. Y si usted todavía no lo entiende, Espíritu Santo, ayúdame, dame la revelación. En mi corazón, en mi espíritu, siembra eso que yo pueda entender. Somos hijos de su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo, hermano. ¿De qué sirve que estemos sentados en este lugar para comportarnos como si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón? Nosotros tenemos que ser genuinos. Porque cuando usted está agradecido y usted le quiere mostrar el amor al Padre, usted comienza a honrar al Padre con todo lo que usted tiene. Usted comienza a servir al Padre. Usted es una adoración caminando. ¿Por qué? Porque usted sabe que su Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el que adora en espíritu y en verdad no espera a un culto de un miércoles, de un jueves o de un sábado o de un domingo para adorar al Padre. El que adora en espíritu y en verdad, todo lo que hace, todo lo que es en su esencia, todo lo que dice, toda su vida es para la gloria de Dios. Esos son los adoradores que el Padre busca. Gloria a Dios. Jesús es el ejemplo perfecto en todo. En todo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Entonces, si Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, pues nuestra prioridad como hijos que queremos agradarle es esa, hacer la voluntad de Dios. Para Dios, la obediencia es más importante, hermano, que cualquier sacrificio. Miren, yo lo veo de esta manera. No sé si es la sociedad, yo no sé, las cosas que pasamos, yo no sé qué fue, pero yo lo evalúo desde mi punto de vista. Usted sabrá si coincide o no conmigo. La tendencia es a ver la disciplina como algo negativo. ¿Por qué? Porque quizás nuestros padres no aplicaban la disciplina de la manera correcta, pero la palabra dice que el padre al hijo que ama corrige. Esto significa que aún en medio de la corrección nosotros experimentamos el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el Señor se nos va revelando, cuando comenzamos a vivir una vida agradable al Señor, cuando ya estamos en una casa, cuando ya empezamos a honrar y a reconocer a nuestros ministros, ¿a quién ustedes creen que usa el Señor para disciplinarnos, hermanos? A ver, ¿a quiénes ustedes creen? A las personas que están en autoridad. ¿A quién? En esta casa, ¿a quién? A nuestros pastores. Y yo como lo digo, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros ministros. Pero usted y yo no podemos ver la corrección como que me están destruyendo, la tienen cogida conmigo, ahora quieren que yo me vaya de la iglesia porque no puede ser que hoy me regañaron y mañana me vuelven a regañar y pasado me vuelven a regañar. Dale gracias a Dios, porque si te están corrigiendo es porque algo estás haciendo mal y es porque te aman, porque te están formando. Entonces, cuando hablamos de término obediencia, uno tiende a rechazar. Ya están hablando otra vez de obediencia. Hermano, porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es un principio. No vamos a poder agradar a Dios si somos desobedientes. Dice 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, la grosura de los carneros era algo que se le ofrecía al Señor como ofrenda. Y el Señor nos está diciendo ahí que para Él la obediencia es mucho mejor que la ofrenda. Esto significa que usted puede ser la mejor danzarina. Y ahora digo la mejor danzarina porque miré aquí a la hermanita y fue el ejemplo que se me ocurrió. Usted puede ser el mejor servidor. Pero usted tiene que escuchar atentamente. Usted tiene que prestar atención para que usted pueda obedecer cuál es la voluntad del Padre. Porque ¿qué pasa en este pasaje? Hace referencia al rey Saúl. El Señor le dio indicaciones específicas al rey Saúl. Y él le dijo, destruye a Amalek. Y la destrucción de Amalek, hermano, era exterminarlos. Era que no tuviera misericordia. Y al rey Saúl, nada más y nada menos, le ocurrió dejar con vida al rey. Y permitió que el pueblo pues cogiera lo mejor de las vacas, lo mejor de lo que se le ofrecía sacrificio al Señor, para hacerle sacrificio al Señor. Cuando yo no entendía, no estaba en esta casa, todavía no entendía de la palabra, yo decía, pero
Pero ¿por qué el Señor reaccionó así y destituyó a Saúl? Porque Saúl al final tuvo misericordia. Así decía yo, hermano. Saúl tuvo misericordia y además de misericordia, la voluntad de Saúl era quedarse con lo mejor para ofrecerle sacrificios a Dios. Pero esa es la mentalidad que muchas veces pone el enemigo en nosotros. Lo que predicaba nuestro pastor Dionisio hace un tiempo atrás, la desobediencia pasiva. El Señor le dio instrucciones específicas, destrúyelo. Sin embargo, el rey Saúl, ¿qué dijo? No, cumplió a medias. Eso es desobediencia. ¿Y qué le costó la desobediencia a Saúl? La destitución, dejó de ser rey. Pero no eso, que provocó a ira al Señor. Primera de Samuel 15:11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermano, qué triste que por nuestra desobediencia o por hacer las cosas como a nosotros nos parezca, el Señor diga: me pesa haber adoptado, me pesa haber predestinado, porque el Señor aborrece, porque es como pecado de idolatría. El Señor aborrece la desobediencia. Entonces, mis amados, cuando somos obedientes, cuando no somos obedientes, nos volvemos en contra de Dios. Cuando no prestamos atención, vamos rumbo a la desobediencia y desagradamos al Padre. Como hijos, muchas veces nosotros fallamos y no nos estamos dando cuenta, lo hacemos sin darnos cuenta. Y ustedes saben a veces cuando nos damos cuenta que estamos fallando, cuando viene una corrección. Entonces, algo que he aprendido, el que nos corrijan, que la palabra nos enseña, no es malo. No es malo. Los ministros tienen que rendir cuenta no solo por ellos, sino por usted y por mí. La palabra dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Y los ministros son seres humanos como usted y como yo. Así que si de repente usted siente que un ministro le está llevando muy recio a la hora de aplicarle la vara, la corrección, no se queje, no proteste, no se justifique, sea humilde. Sea humilde para recibir esa corrección. Cuando usted le aplique en la vara y la corrección, no permita que el enemigo le haga ver la fuerza de la vara. No permita que el enemigo le haga ver lo negativo que nos enseñaron, digo yo, el enemigo. Sino que usted siempre recuerde que el Padre al Hijo que ama corrige. Que usted pueda ver el amor de Dios en medio de la corrección. Y este ejemplo lo podemos poner en práctica con nuestros hijos. O sea, es más fácil de entenderlo con nuestros hijos. Cuando usted es padre, tiene hijos, y sus hijos hacen algo que no deben hacer, porque la corrección nunca llega por gusto, llega porque usted está haciendo algo mal. De repente, usted corrige a su hijo, que esto, yo miro a mi esposo, porque esto es una responsabilidad de ambos padres. La palabra enseña que los hijos deben estar en obediencia a ambos padres, o sea, la cuestión de la disciplina es de ambos padres. Pero generalmente la fuerza la ejerce papá, aunque es de los dos, casi siempre la ejerce papá. Y cuando el Señor disciplina a su hijo porque ha hecho algo mal y su hijo empieza a justificarse, pero yo le di porque él me dio primero y le dije porque él me dijo primero, y como que su hijo empieza a justificarse y empieza a protestar, ¿qué hace el padre? ¿Lo deja así? ¿O el padre pone más peso en la corrección? Pone más peso en la corrección. ¿Por qué? Por amor. Porque el objetivo del Padre es que usted sea formado. Porque la obediencia desata bendición. Se ha enseñado en esta casa. La desobediencia desata maldición. Porque si usted quiere agradar al Padre, usted debe permitir que el Padre le forme. Amén. Entonces, mis amados, la corrección y la disciplina nunca será para destrucción, sino para formación y preservación de su alma. ¿Cuántos dicen amén? Bendito nuestro Señor. Agradando al Padre te llevará a estar en paz con todos. Usted se da cuenta que la palabra lo dice, que cuando somos obedientes, cuando todo está bien con el Señor, aún hasta tus enemigos hace Dios estar en paz contigo. Agradándolo a Él hay paz con todos. Agradando al Padre
Lo agradamos cuando vivimos una vida de adoración. Ya se lo explicaba ahorita. Cuando le servimos, hermano. El servicio, lo hablábamos ayer en Corderito. El servicio es un privilegio. El servir a Dios es la muestra en hechos, en acción, de cuánto usted ama a su Padre, de cuán agradecido usted le está al Padre. Y cuando usted ama al Señor, cuando usted le sirve de una forma genuina, como le agrada al Señor, hermanos, su servicio jamás estará condicionado. Jamás. De manera que usted será un siervo fiel. De manera que usted no solo hará aquello que se le está diciendo, sino que usted vivirá para hacer las cosas con el Señor, para el Señor con excelencia. Entonces, en esta noche, ¿cuántos coinciden en que como hijos de Dios la prioridad es agradar al Padre? No hay otra prioridad, hermano, que se cumpla la voluntad del Señor en nuestras vidas. No hay otra prioridad. Nuestros deseos, nuestros anhelos, eso queda atrás, hermano. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. En esta noche, sí, ya sé que todos somos de casa, pero yo le invito a que usted se ponga en pie. Yo le invito a que usted, en el nombre de Jesús, ahí con la ayuda del Espíritu Santo, que el Señor nos esté revelando cuáles son aquellas cosas que como hijos nosotros le estamos fallando al Señor. Porque todos fallamos. Porque el único hijo que caminó en perfección en esta tierra se llama Jesucristo. O sea que todos tenemos algo de que arrepentirnos en esta noche. Entonces yo le invito ahí con sus ojos cerrados, que usted le permita al Espíritu Santo que esté trayendo a su mente, ahí en su corazón, la revelación de qué es lo que usted está haciendo. Aquellas cosas que le desagradan al Padre, aquellas cosas que quizás nos han hecho caminar en desobediencia. Qué tan fuerte el enemigo se ha levantado en nuestras vidas para hacernos sentir temor. Que usted tenga la capacidad en esta noche de confesar todas aquellas cosas delante del Padre que usted sabe que son estorbos, que van a ser reveladas por medio del Espíritu ahora en el nombre de Jesús. Que usted renuncie en esta hora, en el nombre de Cristo, a todo espíritu de temor. Que usted esté renunciando en esta hora a todo espíritu de duda, a toda incredulidad en el nombre de Cristo. Si usted es de los que ha escuchado la palabra del Señor del nuevo tiempo, de que caminaremos en lo sobrenatural, y usted lo ha dudado, no se condene, sino que reconozca delante del Padre la fe, como ha mermado, sino que usted reconozca delante del Padre lo que usted ha estado sintiendo. Hoy, como nuevo tiempo, que el Señor una vez más lo volvió a mencionar, estamos declarando en el nombre de Jesús que somos esa iglesia que se levanta en fe, en el nombre de Cristo. Que somos esa iglesia en el nombre de Jesús, que el Señor nos ha llamado en este tiempo para manifestar su poder, en el nombre poderoso de Cristo. Toda tormenta que se ha levantado en tu vida, toda ola que puede estar golpeando tu barca, hoy el Padre te ha recordado que Él no te llamó para que tú perezcas en medio de la tormenta. Hoy el Padre nos está recordando que tenemos que encargarnos de agradarle para que Él permanezca en nuestra barca. Y si Él permanece en nuestra barca, el enemigo no puede prevalecer. En el nombre de Jesús, levántate en fe, cierra tus ojos, levanta tus manos y adora a tu Padre, porque el Padre te anda buscando. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El Padre busca esos adoradores que se rinden delante de su presencia y le dicen: papá, aquí estoy, perdóname, papá, perdóname. Aquí estoy dispuesto a hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero mi disposición está. Hoy reconozco mi necesidad de ti. Abre tu boca y adora a tu Padre en el nombre de Jesús. Su gloria está en esta casa. La gloria de Dios anda persiguiéndote. ¿Cuándo vas a entender que la gloria de Dios anda persiguiéndote? El Padre no te dejará hasta que no haya hecho contigo lo que te ha dicho.
dicho. Suelta el temor en el nombre de Jesús. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Santo es tu nombre. Algo está cayendo aquí. Necesitamos tu presencia, papá. Como hijos, nuestra prioridad es agradarte, Señor. Como hijos, Señor, reconocemos cada día que te necesitamos más. Hoy te necesitamos más que ayer, Señor. Cada día que pasa, Dios mío, te necesitamos más, Señor. Hoy hacemos delante de ti un pacto, Señor, nuevamente. Hoy declaramos, Dios mío amado, que nos rendimos delante de tu presencia. Que entendemos que nada somos sin ti. Que como hijos dependemos de ti. Hoy, Padre Santo, te rogamos que Espíritu de Dios, que seas tú enviando un aceite fresco, una lluvia fresca, esa unción que nos fortalece en el nombre de Cristo. Envía tus ángeles, Señor, en este lugar. Ángeles que vengan a ministrar a tu pueblo. Declaramos en el nombre de Jesús que todo aquello que oprime al pueblo hoy suelta sus vidas en el nombre de Cristo. Y su gloria tocaré. Todo espíritu de temor hoy suelta tu vida en el nombre de Jesús, porque el perfecto amor de Dios se manifestó por medio de Jesucristo. Ay, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Tu gloria está en este lugar, Señor. Y tu presencia, cuando tu presencia llega, suceden cosas maravillosas. Y tu presencia está en este lugar, Padre Santo. Mira, si alguno de nosotros, Señor, hemos llegado a este lugar, aún en medio de este tiempo, habiendo escuchado todo lo que tú has hecho por nosotros, si nuestra paternidad, Señor, ha estado dañada, si alguno de nosotros, Señor, ha estado sufriendo la orfandad, aunque tú, Señor, ya diste todo, diste a tu Hijo, Señor. Padre Santo, la palabra dice que aunque nuestro padre, nuestra madre nos dejaren, con todo tú nos recoges, Señor. Ven sanando toda herida del alma. Ven sanando, Señor, Padre Santo. Ven llenándonos con tu perfecto amor. Abrázanos, Espíritu Santo, en esta noche. Haznos sentir tu presencia como nunca antes. No nos conformamos, Dios mío, con lo que hemos sentido, Dios mío. Padre, queremos más de ti, porque sabemos que más tienes para darnos. Padre, hoy te decimos, Señor, perdónanos si hemos rechazado lo sobrenatural. Perdónanos, Señor, si tú queriendo tratar con nosotros a causa del temor, Dios mío, Padre, hemos cerrado nuestra vida espiritual. Hoy, Señor, queremos que tú nos sorprendas. Hoy queremos que tú nos visites aún dormido, que tú te reveles a nosotros, Señor, Padre, con grandeza. Señor, que tú te reveles a nosotros, Dios mío, como nunca antes. Queremos escucharte. Circuncida nuestro corazón. Circuncida de nosotros todo aquello que estorba, en el nombre poderoso de Jesús. Envía tus ángeles ahora, Señor, que estén quitando todo tropiezo. Toda cadena sea rota ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo. Toda hechicería ahora, Señor, se deshace en el nombre poderoso de Cristo. Toda obra de maldad ahora en el nombre de Jesús se rompe. En el nombre de Cristo. Somos una generación que se levanta a caminar en poder. En el nombre poderoso de Jesús. Tu poder se manifiesta. Hay sanidad. Hay liberación en el nombre de Cristo. Todo espíritu de enfermedad, suelta tu cuerpo ahora. Todo espíritu de muerte, suelta tu cuerpo ahora. Todo espíritu, Señor, contrario a tu Espíritu Santo, suelta ahora a tu pueblo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión, sal. Todo espíritu de depresión, suelta ahora tu cuerpo en el nombre de Cristo. Señor, cada espacio que vaya quedando vacío, donde el enemigo estuvo y ya no está, ven llenándolo con tu presencia. En el nombre de Jesús se desata lo sobrenatural. El fuego de tu espíritu desciende. El fuego de tu espíritu cae en esta casa. En el nombre de Cristo, el fuego de tu espíritu, el fuego en este altar, Señor, está encendido y no se apagará. En el nombre de Jesús caminaremos en lo sobrenatural.
Cristo. Hoy se derriba toda fortaleza, todo aquello antiguo, todo aquello que el enemigo había levantado en tu vida. Hoy se deshace, hoy se derriba en el nombre de Jesús. Viene un nuevo tiempo, viene un nuevo tiempo para manifestar el poder de Dios. Un nuevo tiempo donde es glorificado el Señor. Venga el reino. Tu amor es alto y es profundo. Oh, sobrenatural, sobrenatural. Abre tu boca, pídele más al Señor, porque Él tiene más para darte. No te conformes, Él tiene más para darte. Él es sobrenatural. Sobrenatural. Él es sobrenatural. Él es sobrenatural. Llénate, llénate en el nombre de Jesús. Pero que su llenura sea impartida a todas aquellas personas que viven contigo. Que la luz de Cristo resplandezca hoy como nunca antes. Nosotros somos luz, dice el Señor. Somos la luz de este mundo. Que toda tiniebla que había en tu vida hoy retrocede en el nombre de Cristo. La luz del Señor resplandece en tu vida. Y donde quiera que te muevas, eres un embajador de los reinos, del reino de Dios en esta tierra. Donde quiera que tú te muevas, reconoce a Jesús. Dale la gloria a Dios. Y el reino de los cielos caminará contigo. Y cuando el reino de Dios llega, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. El poder de Dios se mueve. Recuerda que tu Padre no tiene límite. Nada es imposible para Dios. Declara palabra. Si estás enfermo, en esta hora eres sano en el nombre de Jesús. Renuncia, renuncia a toda enfermedad. Renuncia a todo lo que el enemigo ha puesto en tu mente. Hoy envía cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, papá. Y queremos, Señor, que no solo ahora aquí en este lugar, sino que aún habiendo terminado después este tiempo, que tu presencia siga con nosotros. Señor, aún después de haber terminado este tiempo, sorpréndenos. Señor, anhelamos la llenura de tu Espíritu. Si hay alguno, Señor, que aún no ha recibido la llenura de tu Espíritu, hoy lo anhelamos, Padre. En esta noche, Señor, visítanos. Que tu poder se haga manifiesto en nosotros, papá. Ahora te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú llevándonos con tu guarda y tu cuidado hacia nuestros hogares, Padre. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y que Jehová te dé paz. Que Jehová te dé paz en el nombre de Jesús.